Buenas tardes, compañero, buenas tardes, doctor. Vamos a empezar con el tema de glaucoma de ángulo cerrado. Este glaucoma de ángulo cerrado menciona que es una alteración abrupta del ojo dada por un cierre brusco de las vías de eliminación de humor acuoso y en consecuencia genera una rápida elevación de la presión intraocular, la cual va a provocar un dolor intenso, percepción de halos alrededor de la luz y midriasis. En la epidemiología menciona en algunos libros que es digamos, es un cuarto por ciento de los casos de glaucoma, que es el ángulo cerrado. Se da en personas de edad avanzada, ojos hipermetrópicos, mayor prevalencia en mujeres, mayor prevalencia en asiáticos y esquimales. En afroamericanos se presenta más de la forma crónica. Es un cuadrito que menciona los factores de riesgo, la cual menciona la edad, que es un rango de entre 41 a 49 años y mayores a 80. El origen étnico, como mencionamos, los asiáticos y los antecedentes familiares que haya presentado también. Estado de salud como diabetes e hipertensión arterial. Y el sexo mayormente es en femeninos. Los factores anatómicos son la cámara anterior poco profunda, especialmente en periferia, el cristalino grueso, dispuesto anteriormente o con curvatura anterior aumentada, el eje del corto, córnea pequeña y iris plateo. Y los factores precipitantes, poca iluminación, drogas como las anticolinérgicas, antihistamínicas, antipsicóticos, antiparkinsonianos, los arenérgicos y un estrés emocional. Para la evaluación de estas, tenemos la valoración de la cámara anterior, se debe incluir la observación de la transparencia y la profundidad y en ocasiones de evidencias sinequias, la cual esta técnica de Van Herrick se valora de la forma rápida y no invasiva la profundidad de la cámara anterior periferia, la cual lo va a dividir en relación entre el espesor corneal y la profundidad de la cámara anterior. Y por grados, el grado 1 menor a un cuarto, el grado 2 va a ser un cuarto, el grado 3 de un cuarto a medio y el grado 4 mayor a 1. Otra clasificación es la de Schaeffer, que mide a través de ángulos. El 0 va a ser cerrado, con ángulo cerrado, con probabilidad de cierre ya cerrado. El grado de hendidura, que es un ángulo menor a 10 grados, y la probabilidad es inminente. El grado 1, que es a 10 grados, que la probabilidad de cierre va a ser probable. El grado 2 a 20 grados, que es la probabilidad de cierre es posible. El grado 3 de 20 a 35 grados, que es poco probable. Y el grado 4 de 35 a 45 grados, que es improbable. Y respecto a los grados, tenemos que en el grado 0 no se observa nada. En el grado 1 se puede observar la línea de Schambert. En el grado 2 el trabéculo. En el grado 3 el espolón escleral. Y en el grado 4 el cuerpo ciliar. Igual, en el grado 1 podemos ver la línea de Schambert, como pueden ver en la imagen. El grado 2 el trabéculo. El grado 3 es el espolón escleral. El grado 4 el cuerpo ciliar. Perdón, Otra perdón. que Esa clasificación generalmente lo vemos con la gonioscopía. Esta es la primera clasificación solamente con las sombras de la luz, que eso lo podemos hacer con un corte de luz, pero con la lámpara de hendidura, ¿no? Sigue, por favor, Carlos. en la de Specht lo divide en tres, que es la inserción de la iris, la amplitud del ángulo y la configuración del iris. En el A, anterior a la malla trabecular, B, detrás de la línea de Schambert, C, posterior al espolón escleral, D, la profundidad del cuerpo ciliar es extremadamente profunda, y la amplitud del ángulo, que va a ser grados entre 10 a 40 grados. La configuración del iris de convexa, la P de plana y la B de cóncava.
Bueno, y sobre la clasificación de ángulo cerrado, se va a dividir en ángulo primario de ángulo cerrado y ángulo secundario de ángulo cerrado. El ángulo primario, este tipo no existe ninguna otra causa además de la predisposición anatómica, siendo el ejemplo típico del glaucoma del ángulo cerrado. Y el ángulo secundario es la típica causa de la aposición iridotrabecular, es consecuencia a la condición específica como sinequias, contracción de una membrana fibrovascular, seclusión pupilar y pseudofaquia. Y los síntomas van a ser agudo o crónico, agudo dolor, baja visual, fotofobia, halos, cefalea, náuseas, vómitos, cefalea de migraña, halos a veces asintomáticos, crónico es asintomático. Perfecto. Eh, Eso. Esto Antes, por sobre favor. Antes, los síntomas. Eso es importante que sepan. El glaucoma de ángulo cerrado es el que puede dar una crisis de glaucoma agudo. Y este principalmente es el que me interesa que sepan absolutamente bien cuáles son los signos, síntomas y además de que existen signos vagales como es las náuseas y vómitos, que son, digamos, patognomónicos cuando sube la presión por más de 30 milímetros de mercurio. Baja visión, dolor, ojo rojo, va a haber cefalea, aumento de la presión de la pío, lógicamente está como una piedra el ojito, acompañado de náuseas y vómitos. Ligeramente midriático, o sea, una midriasis media arrefléctica, que no se cierra con la intensidad de la luz. ¿Listo? Eso es lo que deben de aprender. Sigue, por favor. la clasificación siguiendo el ángulo cerrado secundario se va a dividir en tres, que va a ser el primero el ataque agudo de glaucoma, la cual menciona que está presente en la clínica el principal mecanismo relacionado al bloqueo pupilar además del cierre pues, aposicional, entre un 15 a 45%. Como me Está dijeron que no había posibilidad de tratar en el lugar. el incremento de la presión intraocular es de manera rápida y exagerada. Otra clasificación es el glaucoma subacudo, que es subintrante o subclínico. Este tipo de glaucoma es similar al ataque agudo, pero con manifestaciones clínicas más leves y se resuelve de forma espontánea. Y glaucoma crónico es un ángulo cerrado de tipo que se caracteriza de cierre, que presencia de sinequias permanentes, de extensiones variables, confirmado por gineoscopía y maniobras de Forbes. Eh, en la figura de la izquierda es un ginoscopio indirecta con lente de tres espejos donde se observa un ángulo cerrado y atrofia del borde del iris en paciente. Y en el lado derecho, la maniobra de Van Herrit para medir la profundidad de cámara anterior periférica, donde se observa un grado 1. En la superior izquierda, es una fotografía clínica de un paciente con ataque agudo de glaucoma bilateral en compresión intraocular de 55 milímetros de mercurio. Este es en el lado derecho. Y el lado izquierdo es la de inferior. Y el Fíjense, superior, chicos, perdón, Carlos. Fíjense, chicos, cómo pierde la córnea su brillo natural cuando aumenta mucho la presión. ¿Por qué? Porque está levemente edematizada por la presión que está haciendo por dentro. Y la pupila, y la vemos midriática y arrefléctica, ¿no? Ese ojito está rojo, tiene incluso un poco de fotofobia y probablemente este paciente tiene náuseas o ha tenido náuseas y llegando hasta el vómito. Sigue, por favor. en el superior izquierdo es una fotografía de hiperemia ciliar conjuntival en un paciente con ataque agudo de glaucoma cerrado. Y en el inferior derecho, ese mismo paciente del anterior, pero en la pupila bilateral tras realizarse la lesión de una iridectomía de láser.
En estas tenemos que es un ultrabiomicroscopía de ojo derecho en un paciente con diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado intermitente. En la foto se observa un ángulo de 7.01 grados a la irectomía con láser. Y en el lado derecho es en el ojo derecho del mismo paciente que se observa un ángulo de 20.57 grados de casi 3 meses después de una irectomía de láser. En la superior izquierda, el paciente femenino de 34 años con un glaucoma secundario de ángulo cerrado, con presencia de un quiste iridiano, que se puede observar. En el ojo derecho, en el superior derecho, es un ultrabiomicroscopía de quiste iridiano que se observa. En el mismo paciente se observa una baja ecogenicidad en el interior del quiste que corresponde al líquido. Y en el inferior, la captura pupilar del bloqueo pupilar inverso en un paciente con queratoplastia lamelar. En los signos de la conjuntiva, inyección ciliar, presión intraocular es muy elevada, la córnea va a presentar edemas, y en la cámara anterior muy superficial, y la reacción celular en ocasiones. Este es un cuadrito de varios autores que menciona los síntomas y signos. Por ejemplo, en López menciona en los síntomas un aumento de repentino de la presión intraocular puede causar dolor ciliar, dolor ocular severo con enrojecimiento ocular, visión de halos de colores alrededor de las luces, disminución de agudeza visual, malestar general, cefalea frontal, náuseas o vómitos. Montenegro menciona dolor súbito e intenso en un ojo, visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada, náuseas, vómitos, halos similares al arco iris alrededor de luces, enrojecimiento de los ojos, el ojo se siente inflamado. Y cisternas, disminución periférica o central de la visión, presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, dolor ocular intenso asociado a la cefalea, disminución de la agudeza visual, percepción de halos, náuseas y vómitos. Y en los signos, en Montenegro hay inyección conjuntival, edema corneal, cámara anterior estrecha, pupila en dilatación media no reactiva, el globo ocular se siente firme a la palpación. Mandel les menciona que presenta hemorragias como signo, defecto de capa de fibras de retina, un adelgazamiento de esta, pseudofoliación y oclusión. Cisternas, inyección ciliar severa, ojo rojo profundo, pupila semimidriática y fija, presión intraocular aumentada, ojo duro, opacidad corneal debido al edema, hipertensión arterial, diabetes mellitus como antecedentes, fondo de ojo, papilas, excavaciones discal aumentada. Bien, como ustedes ven, chicos, todos los autores coinciden principalmente con los síntomas. Es un denominador común, es las náuseas y vómitos, pero todos coinciden con todos los síntomas. El edema corneal, ya les dije que también está presente cuando la presión es bastante alta y va a dar dos signos principales: baja de la visión y el, el disminución de la agudeza visual y la visión de luces, esos halos de luces, perdón, por causa del edema. Entonces, ustedes pueden diagnosticar solamente con la anamnesis y después a la ectoscopía o la visión directa también pueden ver típicamente cómo es este ojito, como nos han mostrado las diapositivas. Sigue, por favor. Continuando, la realización de glaucoma agudo por un cierre anular, primero va a ser la aparición súbita y abrupta de un fuerte dolor, seguido de un aumento de presión intraocular mayor a 30 milímetros de mercurio. En el glaucoma se encuentran presiones hasta de 40 a 80 milímetros de mercurio. Luego presenta midriasis, pupila en estación media no reactiva, percepciones de halos alrededor de la luz, inyección conjuntival,
edema corneal y ante el panda. Sobre el tratamiento, este es un algoritmo para el ángulo cerrado, la cual el tratamiento médico inmediato va a ser policarpina 2% 2 veces en 5 minutos y o tapiprazole, la misma dosis, timolol 0.5% cada 12 horas, apraclonidina 1% cada 8 horas, acetazolamina 125 miligramos cada 6 horas o manitol 1.2 gramos intravenoso para pasar a 30 minutos, acetato de prednisolona dependiendo de la inflamación, indentación con lente de 4 espejos, higienoprisma y posición supina. El dolor ocular va a ser tratado con ketorolaco, 10 miligramos intramuscular cada 6 horas. El vómito va a ser tratado con metoclopramida intramuscular. Y si es asintomático, una iridotomía del ojo contralateral. La iridotomía de 180 grados inmediato si está disponible en esta. A la hora, tenemos que ver si presenta un ataque controlado, un ataque no controlado. Si el ataque es controlado, tenemos que ver la pupila en meiosis, la presión intraocular normal y la córnea clara. La cual tratamiento va a seguir con pilocarpina 2% cada 6 horas y o dipiprazole y acetato de plinazolina dependiendo de la inflamación a reducción y la iridotomía. Debemos descartar el glaucoma secundario por ángulo cerrado en menores de 40 años, pseudofacos, medicaciones sistemáticas como yoduro de fosfolina, antihistamínicos, aminas y simpáticas. Y si el ataque es no controlado, depende de la córnea clara o córnea con edema. Si es una córnea clara, una iridotomía, una bramidodina al 0.2%, una apraclonida. Y si la córnea es con edema, una iridoplastía a 180 grados. Si en caso a la hora y el ataque sigue no controlado, tenemos la paracentesis de cámara anterior con cuchillete a 15 grados de fase experimental. Si persiste, ya sería una iridotomía. En la urgencia con dolor súbito y ojo rojo, debemos la valoración de verificación del tamaño pupilar y los reflejos pupilares. La pupila se encuentra típicamente en midriasis media y sus reflejos a la luz y acomodación son mínimas o ausentes. Valoración de la córnea, si presenta edema corneal. La tonometría, la presión intraocular de 40 hasta 80 en caso de glaucoma. La valoración de la cámara anterior, la técnica de Van Heri, que no es no invasiva, la profundidad de la cámara anterior estrecha, mayor, no, 1 igual a 1 o menor a un cuarto, y la croma de ángulo cerrado. Este es un resumen para ver la etiología, como sabemos es la edad, el sexo femenino y los antecedentes como hipertensión y diabetes, ¿no? Y la etiología se asocia también sexo, origen étnico, disminución de edad, aumento de la edad, diámetro córneo, fármacos anticolinérgicos, medicación sistemáticos y los síntomas, dolor ocular que puede ser grave, náuseas, vómitos, enrojecimiento ocular. Los signos, vasos límicos y conjuntivales dilatados, pupila de midriasis, edema corneal y una alta presión intraocular de 40 a 80. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es una glaucoma neovascular, glaucoma farmacológica, uveitis anterior aguda, uveitis hipertensiva y bloqueo cilio lenticular. Y el manejo de la urgencia otométrica, bueno, depende. Primero el manejo tiene que ser médico y posterior quirúrgico. Eso es todo. Muy bien. Gracias, Joseph. Bien, chicos, para resumir, para hacer el diagnóstico de glaucoma de ángulo primario o secundario definitivo, o sea, el diagnóstico definitivo, nos tenemos que agarrar de la gonioscopía. La gonioscopía nos va a decir si el ángulo está estrecho o está abierto.
Uno. Dos, pacientes hipermétropes, o sea, es la configuración anatómica del ojito. Hipermétropes es un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo cerrado. Lo contrario, en el glaucoma de ángulo abierto, pacientes miopes es un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto. Perfecto, ¿no? Hemos visto que hay mayor prevalencia del glaucoma de ángulo cerrado en el sexo femenino. Hemos visto que es más en los pacientes asiáticos. No tienen ojos más pequeños o más hipermétropes. En cambio, el glaucoma primario de ángulo abierto más en pacientes de raza negra, que es un factor de riesgo. Entonces, esa anamnesis es importante para que ustedes ya se vayan orientando, digamos, al diagnóstico, porque puede ser un glaucoma de ángulo cerrado asintomático, pero en cualquier momento puede causar una crisis glaucomatosa, o sea, se puede volver agudo. Primero intermitente, se le baja la presión, después nuevamente, y se puede volver en un ataque agudo, que eso sí es peligroso. Entonces, ustedes como médicos generales, el aporte que le pueden dar a la sospecha diagnóstica es muy importante. Siempre que haya dolor en cualquier de las patologías con disminución de la agudeza visual, quiere decir que es una alteración grave o gravísima. En el caso de una crisis de glaucoma de ángulo cerrado, es muy grave, o sea, es gravísima. Como bien nos dijo Joseph Carlos, es una urgencia, está dentro del catálogo, dentro de las urgencias oftalmológicas. O sea, hay que reaccionar rápido, porque si dejamos a ese paciente con una presión tan alta como de 30, 40, 50 o 60 milímetros de mercurio, en poco tiempo, estamos hablando de repente horas o días o pocas semanas, dependiendo de la resistencia y el grado de presión que tiene el ojito, se daña totalmente el nervio, mata las fibras de las células ganglionares del nervio óptico y produce ceguera irreversible. Entonces, digamos, ustedes están en una posta alejada, de repente a unas 8 horas o 6 horas de alguna ciudad principal, donde se puede tener el acceso a la especialidad, y por la anamnesis, por una historia clínica bien elaborada, ustedes van a llegar a su sospecha diagnóstica, ¿no? Listo. Y de esto se trata, de una crisis de glaucoma agudo. Tienen que reaccionar inmediatamente. Entonces, ¿qué podrían tener ustedes a la mano? A la mano en una posta. Por lo general, las gotitas para bajar la presión no las tenemos todas, pero sí siempre hay un beta bloqueador. O sea, podemos tener de repente a la mano el timolol o betamolol, pero generalmente lo que tenemos más a la mano es el timolol. Iniciar su goteo cada 4 horas con timolol. Si tenemos unas tabletitas que se llaman acetazolamida, inhibidores de la anhidrasa carbónica, echemos mano. Ahí bien nos ha mostrado el cuadro de tratamiento. Acetazolamida viene de 250 miligramos. Podemos utilizar una tableta vía oral cada 8 horas. El timolol ya va a bajar de alguna manera. Estamos atacando a 2 lugares para disminuir la producción, uno del humor acuoso y otro aumentar el drenaje por la malla trabecular del humor acuoso. Con eso estamos ayudando a que baje la presión. Pero como hay un grado de inflamación
a ese nivel, también vamos a tener a la mano en las postas unas gotitas de prednisona o prednisolona. Estas gotitas también podemos usar cada 6 horas. Dicen que hay un glaucoma por corticoides, pero aumenta cuando se usa a dosis muy altas y por mucho tiempo. En este caso solamente vamos a bajar la inflamación, esa hiperemia ciliar que existe, disminuir el dolor con el corticoide en gotas. Claro que va a ser controlado, no le vas a dar mucho tiempo hasta que lo vea el oftalmólogo. Y también vamos a ayudar a bajar la presión porque a nivel de la cámara anterior hay células inflamatorias. Cuando aumenta mucho la presión del ojo, hay células inflamatorias. Entonces ya tenemos, digamos, 3 elementos para ayudarlo al paciente. También en una posta podría haber un suero osmótico, como bien nos dijo el manitol. El manitol, en todo caso tengamos eso, ese va a ser nuestro, digamos, principal, herramienta de ataque para bajar. Nos va a bajar mucho mejor. Le canalizamos una vía y generalmente viene de 500 ml y le pasamos en 2 a 3 horas mientras está viajando probablemente a un centro donde haya la especialidad. Le vamos pasando unos 200 a 300 ml, o sea, a goteo lento. Y eso nos va a ayudar a bajar más aún la presión. Perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer primero es diagnosticar. Ya saben que se puede diagnosticar, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Todos los otros glaucomas, no el primario, los glaucomas secundarios que pueden causar baja de visión y dolor, como el glaucoma neovascular. Si ustedes de repente no van a poder diferenciar porque hay que ver los vasos a nivel del iris. Eso se ve con la lámpara hendidura. Pero el ataque es muy parecido. Entonces, todo lo que podemos hacer por ese paciente también le va a ayudar para el glaucoma neovascular. Ahora, tenemos que saber diferenciar bien un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado con una uveitis anterior. Es un diagnóstico diferencial importante. ¿Cuál es la gran diferencia? La presión. Ustedes palpen el ojo siempre que haya sospecha de uno de estos cuadros. En el glaucoma de ángulo cerrado van a notar un ojo pétreo, o sea, con una tonicidad bien aumentada. Pétreo, digo, porque es como una piedra. Y más doloroso. En cambio, el uveitis no va a estar aumentado o no va a estar muy aumentado. Eso es 1. 2. El edema de córnea. Por lo general en la uveitis no hay. Y 3, que es lo más importante, que se van a dar cuenta, que en la uveitis la pupila está más cerradita, más miótica. Y en el glaucoma de ángulo cerrado está midriática, como hemos visto en las diapositivas, y es arrefléctica, o sea, no reacciona con la estimulación luminosa. Y el tratamiento es importante. Cuidado que a un paciente con glaucoma le estén dando un dilatador, ahí sí empeoramos el glaucoma, como una tropicamida o una atropina, jamás. No, eso se utiliza para tratar la uveitis, no el glaucoma de ángulo cerrado. Listo, chicos, esos son los principales diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que saber dilucidar, saber diagnosticar, y con eso hacen el inicio de tratamiento para bajar de todas formas esa presión, y no saben el favor y el gran beneficio que le están dando a ese paciente, porque eso es perder la visión. En estos casos es cuestión de tiempo, muchas veces de poco tiempo, horas.
Si ustedes no reaccionan, lo envían así nomás, sin darle absolutamente nada, no sirve. Siempre van a tener algún elemento a la mano que le va a ayudar al paciente. Así es, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Jóvenes, señoritas, creo que todo está claro, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos, por hoy día vamos a detenernos ahí. Ya, descansen, por favor. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Listo, chicos. Descansen. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.